Muy buenos días, les doy la bienvenida a un programa más aquí en la Estación de la Salud. El día de hoy tendremos al doctor César Narváez. Él es infectólogo y nos va a hablar de la leptospirosis. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Estamos siendo retransmitidos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro 101.3 FM. Bienvenido, doctor Miller, adelante. Hola amigos, soy Miller Reynoso y estamos en un programa más de la Estación de la Salud. Como lo dijo nuestra querida productora Lorena, el día de hoy estamos con el doctor César Narváez. Él es infectólogo y con él vamos a hablar de la leptospirosis. Doctor Narváez, bienvenido. Hola, buen día, gracias por la oportunidad. Mi nombre es César Narváez, soy médico graduado en la Universidad de Guayaquil, hice especialidad en medicina interna en la Universidad de Guayaquil y en Solca. Hice la especialidad de enfermedades infecciosas en la Universidad Santa María de Buenos Aires. Hice un fellowship, o lo que se llama becario en perfeccionamiento de enfermedades infecciosas en el Hospital Italiano en Buenos Aires. Doctor, con respecto al tema de la leptospirosis, ¿qué es esta enfermedad? Bueno, es interesante la pregunta y en realidad que es una zoonosis. Partiendo de ahí, es una bacteria que su nombre es Leptospira interrogans. Este tipo de bacteria es endémica en países tropicales o en épocas de invierno o subtropicales también que se puedan presentar y puede tornarse también episodios de epidemia también la leptospira. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que presenta esta enfermedad? Esta enfermedad de leptospira es muy variable, ¿debido a qué? Porque se pueden confundir con otras etiologías, como puede ser como una influenza, como un dengue, porque puede partir de un paciente que tenga fiebre, que tenga malestar general, un paciente que tenga dolores musculares a nivel de las pantorrillas, que se llama mialgia en términos médicos, y eso puede confundir un poco en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque puede ser desde un proceso muy leve o un proceso grave o fatal que puedan presentar cada uno de los pacientes con leptospira. Y por eso a veces conlleva una confusión, porque dan a veces tratamiento sintomático, pensando, entre comillas, que puede ser una influenza, pero está frente a una bacteria y hay que profundizar un poquito en lo que es el antecedente de las personas que puedan tener este proceso infeccioso. ¿Cómo se transmite esta enfermedad, doctor? En realidad, si tú te pones a analizar y lo que te comenté anteriormente acerca de los factores desencadenantes que las zonas subtropicales o tropicales, el reservorio son ciertos animales de ganado o de domésticos, como pueden ser, ejemplo, las ratas. Las ratas tienen a nivel de su riñón leptospira. Cuando las eliminan a nivel de los excrementos o la orina, pueden contaminar el ambiente. ¿Y cuáles son los huéspedes que pueden tenerlo? Los seres humanos. Entonces estamos expuestos, ejemplo, a esas inundaciones o personas que trabajan en la agricultura, estar expuestos a la adquisición o a su vez los alimentos que no sean bien cocidos, a lo mejor no sean bien lavados, pueden ingerir y las personas pueden padecer este proceso de una infección por leptospira. Comentaba usted acerca de los alimentos. También puede llegarse a dar en markets que puede haber este tipo de animales, estos vectores, al no limpiarse las latas donde vienen los alimentos también, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en eso ya está procesado. Estamos hablando en productos enlatados, ¿me dice usted? Claro, por sí. La parte de afuera que no están limpios, ¿no? Claro. O sea, habría que limpiarlos realmente. Sí, no, totalmente, porque pueden estar también expuestos en ese contexto también allá, pero te digo, los factores desencadenantes pueden ser eso, el ambiente que puede estar contaminado o la parte de los vegetales que también pueden ser motivo o contacto de estos animales. Ejemplo, los veterinarios. Ya. Los veterinarios también están expuestos a tener leptospira, más aún porque manipulan animales y pueden también por el excremento o la orina también contacto y transmitirse. ¿Se transmite o uno puede llegarse a enfermar solamente con el contacto de las manos o tiene que ser ingerido de alguna manera? Puede ser ingerido o inclusive también puede ser por contacto a nivel de la piel. Por eso cuando las personas están expuestas a ciertas inundaciones, como nos ha pasado acá en nuestro medio, acá en Guayaquil, o esas alcantarillas que están tapadas, las personas están expuestas a caminar. Entonces, si yo tengo algún contacto con la piel o ingiero un poco ese líquido, puedo adquirir leptospira. Es raro el contacto de persona a persona o de ser humano a ser humano. Puede estar descrito, pero es rarísimo. Pero más como te digo, el huésped es el ser humano el que puede estar contaminado ahí por el contacto de estos animales o roedores. Doctor Narváez, ¿el riesgo de contagio a nivel de ciudad
¿dónde más se podría dar aparte de lo que ya nombra de las alcantarillas que pueden estar tapadas, las heces de las ratas que están ahí, de los animales? Yo le comentaba parte de los markets. ¿Habría algún otro riesgo en lo que es ciudad? No, los principales factores de riesgo son los que te comenté anteriormente. Esos son los que están descritos últimamente por el contagio que tú puedes tener por leptospira. Ya. Los síntomas los estaba diciendo, usted los estaba nombrando. ¿Y cuál es la manera de poder tener el tratamiento para este tipo de enfermedad? Mira, va a depender muchísimo de la parte clínica del laboratorio. ¿Por qué? Porque, como te comenté, puede comenzar de una parte muy leve, los signos y síntomas que pueden tener por leptospira, pero también el paciente puede tener una complicación. Una de las complicaciones importantes es que el paciente debute con fiebre, aparte del inicio de este proceso leve, puede debutar también con la vista amarilla o la piel que se torna amarilla, que en términos médicos se llama ictericia. El paciente puede evolucionar a hemorragia, puede evolucionar a un daño renal inclusive, y también se ha demostrado alteraciones cardiovasculares como arritmias en el corazón o una miocarditis que se llama, que puede ser una evolución grave de un paciente con leptospira, y esto se traduce a un síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas llamado el síndrome de Weil, que se llama el paciente con leptospira. Y esa es la etapa fatal o grave que puede evolucionar. ¿Y de esta etapa se puede llegar a la muerte? Exactamente, porque si tú analizas los datos que hay a nivel mundial, cada año a nivel mundial 500.000 personas pueden padecer de leptospira y aproximadamente el 10% de las personas pueden tener mortalidad por leptospira. Entonces, es una cifra interesante que hay que nombrarla. ¿Por qué te digo? Porque uno dice a veces, damos datos internacionales, pero si analizamos los datos locales acá en nuestro medio, cada año acá el Ministerio analiza que se presentan casi 130 casos de leptospira anualmente. ¿Qué pasa ahora en nuestro medio? Aproximadamente hay más de 65, ponle más de 70 casos de leptospira, de los cuales, ¿cuáles son las ciudades afectadas? Guayaquil, Manabí, una provincia de Manabí, y también Santo Domingo de los Áchilas. ¿Qué pasa en nuestro medio en Guayaquil? Los primeros casos que se observaron fueron en Valdivia y fueron también, creo que en Flor de Bastión, creo que también casos hay, y también otro cerco epidemiológico fue Durán. Durán también se han observado, y creo que de los casos que se han analizado, creo que un paciente ha fallecido con esto de leptospira. Entonces, pues te doy la idea de que ves ese porcentaje de pacientes, la mortalidad en cómo puede llegar. O sea, no es que es una mortalidad tan grave como nos pasó con COVID, pero hay que tomarlo en cuenta porque son endémicos en países subtropicales, tropicales y en épocas de invierno como lo está pasando actualmente esta presentación. Y mira que vamos recién el primer trimestre de este año y tenemos más de 65, 70 casos, como te hablé anteriormente, en un año solamente 130. Este tipo de enfermedad, no solamente por la época invernal, ¿se puede dar o presentar todo el año? Mira, en realidad se puede, pero como te dije, la época más agresiva, por decirlo así, son las épocas de lluvia, las épocas de invierno. Las épocas de invierno, en realidad, eso es lo que se ha demostrado en los últimos tiempos. Wow. Doctor, le vamos a dar paso a Lore también, que va a realizar unas preguntas. Adelante, Lore. Doctor, buenos días y bienvenido otra vez. ¿Cuándo se llega al síndrome de Weil? ¿Y esto podría causar la muerte? Hola, ¿cómo te va? Sí, mira, en realidad, si tú te analizas el leptospira, existen alrededor de más de 200 variedades serológicas de este tipo de leptospira, y en el proceso de grave a fatal entra el síndrome de Weil. El síndrome de Weil es caracterizado aquel paciente que tiene fiebre, tiene una inyección conjuntival o tiene la vista amarilla o la piel amarilla, que se llama ictericia en términos médicos. El paciente puede debutar con una hemorragia, puede tener alteraciones a nivel del riñón, o sea, alterar, a lo mejor el paciente ya no pueda orinar, y también alteraciones cardiovasculares como una arritmia que se llama o una miocarditis. Y esto puede conllevar a una letalidad, por supuesto. Creo que el paciente pueda tener una mortalidad en pacientes con leptospira un 10% si no se lo corrige a tiempo, a pesar del tratamiento específico que pueda tener. Y lastimosamente, como le dijo ayer tu compañero, que pueden atrasar un diagnóstico, más aún porque el paciente a lo mejor ha sido manipulado, o el paciente ha ido a otras
instituciones donde no han tratado de corregir este proceso infeccioso, sino que se han confundido con ciertos procesos infecciosos como le dije anteriormente, que puede ser dengue, paludismo, qué sé yo, inclusive fiebre tifoidea, que también se pueda confundir en un paciente que puede tener leptospira, ¿me entienden? Pero si es letal, si hablamos en tu pregunta, la respuesta es sí, si es que no se corrige a tiempo todo. Doctor, en el caso de los alimentos, ¿qué sucede si cualquier tipo de alimentos tiene contacto con agua contaminada? ¿Se podría tal vez al cocinarlos ya desaparecer este leptospirosis? Sí, es buena tu pregunta también. Mira, en realidad, si tú no lavas bien estos vegetales, estás expuesto a no solamente a tener leptospira, sino otro tipo de procesos infecciosos, como por ejemplo fiebre tifoidea. Sí, en realidad hay que hervir bien los alimentos, hay que lavarlos sobre todo bien y luego por lo menos hervirlos para disminuir toda esa carga bacteriana que pueda tener esa exposición de los vegetales y ahí sí prevenir una futura infección que pueda tener las personas. ¿Existe tal vez alguna vacuna o algún medicamento preventivo para no llegar a contraer esta enfermedad? Mira, en los actuales momentos no existe alguna vacuna, más aún porque es una bacteria, pero sí hay herramientas necesarias de tratamiento de antibióticos para eso y la prevención es lavar bien esos alimentos, como te lo comenté anteriormente, si estás expuesto a inundaciones o a alcantarillas que estén muy tapadas, utilizar botas, ¿sí? Pantalones largos, y eso también va a ayudar muchísimo a minimizar el impacto de infecciones por leptospira. Cuando hay alguna herida abierta, me imagino que es peor, es más complicado, doctor. Claro, porque esta es una herida expuesta en el cual no solamente se van a introducir bacterias como leptospira, sino otro tipo de bacterias o inclusive también hongos que también puedan producir lesiones también a nivel de la piel. Doctor, muchísimas gracias por sus respuestas. No, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, Lore. Estamos con el doctor Narváez hablando el tema de la leptospirosis. Doctor Narváez, ¿cuál sería el tratamiento idóneo o por decir en qué tiempo se sale de este cuadro? Realmente la pregunta es, ¿en qué tiempo se sale de este cuadro clínico que la persona llega a curarse de la leptospirosis o queda algún tipo de afectación a futuro? Mira, en realidad que es importantísima esa pregunta que usted hace porque una de las complicaciones que tú puedes tener en pacientes con leptospira es un fallo renal y un fallo hepático que pueda tener un paciente, o sea, afectación del riñón y del hígado. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que darnos cuenta desde cuándo comienza con signos y síntomas un paciente, o sea, lo que hablamos nosotros los infectólogos, el periodo de incubación que pueda tener. Si tú analizas, tienes una brecha muy interesante. ¿Por qué? Porque tienes un periodo de incubación de 5 días o 14 días, como te dije, que puede ser muy leve. En 5 días yo me puedo curar, ¿ok? O puede agravarse en un lapso de 2 a 30 días aproximadamente. Los tratamientos que se dan actualmente no son medidas de sostén como una influenza o como un cuadro de un dengue, que da hidratación, antipiréticos. Esto necesita tratamiento de antibióticos. ¿Por qué? Porque es una bacteria. Y esa bacteria tiene que ser dirigida a un esquema apropiado para disminuir toda esa carga o esa fuente de infección que tiene el paciente para que mejore sus síntomas posterior al tratamiento. Doctor, también lo decía usted, se puede confundir, al principio de la entrevista lo decía, tal vez con una influenza o algo. Las personas, seamos muy sinceros, ¿no? A veces en el Ecuador no tiene una real cultura de salud, ¿verdad? No medio se siente mal y termina asistiendo, yendo al dependiente farmacia, me duele esto, tengo esto, y le terminan vendiendo algo. Uh-huh. No terminan yendo al especialista. O sea, ¿qué se puede hacer ahí, doctor? Mira, ahí lo que uno tiene que analizar, y eso no es que esté en contra con las personas que están en una farmacia, sino que, como usted lo dice, dan el visado a todo el mundo, un medicamento, un analgésico, un antibiótico, y creo que le estamos haciendo un daño a ese paciente. ¿Debido a qué? Porque no estamos llegando a un diagnóstico, estamos lanzando píldoras de analgésicos, píldoras de antibióticos, y a lo mejor el paciente, qué sé yo, puede ser alérgico a esa medicación y en vez de mejorar sus condiciones pueden agravar o confundirte un diagnóstico. Lo ideal, como le dije anteriormente, el diagnóstico de leptospira es clínico y de laboratorio. Entonces, si yo me siento mal y no mejoro en un lapso de 72 horas que el paciente padece o se reagudiza su sintomatología, acudir al centro médico más cercano que pueda tener. ¿Para qué? Para ampliar un poquito más de esos signos y síntomas y también analizar la epidemiología. Es importante que a veces, nosotros como médicos a veces omitimos esa parte de la epidemiología. ¿Por qué? Porque a veces no profundizamos de un paciente, ¿sabe qué? Usted tuvo algún viaje, usted trabaja en algún
algo de agricultura, usted está expuesto al ambiente donde hay orina contaminada. Entonces, eso te enriquece un poquito más y te orienta a veces un diagnóstico presuntivo, como para decir, bueno, estamos frente a un paciente que tenga una leptospira o no, o frente a descartar otras etiologías, no solamente de dengue o influenza, estamos hablando también de malaria, de paludismo, sin irnos muy lejos. Entonces, o la hemorragia del dengue también. La hemorragia del dengue también te puede confundir en eso. Entonces, esa es el nivel sociocultural que a veces nosotros, tomar un analgésico, ya nos sentimos bien. Claro que sí, porque tú te tomas un paracetamol, en 30 o 40 minutos la fiebre ha disminuido. Entonces tienes un poco mejor, tienes un poquito de sudoración profusa, pero va mejorando con la hidratación. Pero luego, al saber que ya pasa su efecto el analgésico, el paciente nuevamente presenta los mismos signos y síntomas. O sea, ya no estamos hablando de recaída, estamos hablando del mismo proceso, porque el paciente no tiene un diagnóstico definitivo. Entonces, yo los motivo a las personas que frente a estos problemas de salud pública que tenemos ahora, acudir a un centro médico. Tienen el subcentro más cercano donde viven, que los puedan atender, le dan una atención primaria. Si el paciente hay que derivarlo, por supuesto, el mismo subcentro hace una contrarreferencia y lo deriva a un hospital del Estado. Y eso es de suma ayuda. ¿Por qué? Porque estás dándole a un paciente ya el objetivo de que vaya a hacer un diagnóstico y a su vez también que vaya a recibir un tratamiento específico de su proceso, que en este caso sea una leptospira. Claro. Doctor, ¿cuáles serían los puntos claves o los consejos que usted da a todos nuestros seguidores en el caso de tener alguna sospecha de leptospirosis? Mira, el consejo creo que, como nos pasó en COVID, es lavarse las manos. Indudablemente que sí, lavarte las manos. Si vas en un lugar donde hay inundaciones, qué sé yo, utilizar botas, utilizar pantalones largos o camisas manga larga para no estar expuesto mucho en eso. Y si vas a manipular ciertos animales o utilizar también guantes, que eso también ayuda muchísimo a la protección, porque yo también puedo tener un accidente laboral, qué sé yo, puedo tener alguna manipulación de la orina, tengo una herida y me puede transmitir, ¿me entiendes? Entonces, todos esos factores también conllevan a tratar de disminuir este impacto que tenemos frente a la leptospira. No digo que sea muy grave, sino hay que tomarlo en cuenta debido a ciertos lugares que hemos observado nosotros acá en nuestro medio, sobre todo acá en Guayaquil, que hemos tenido esos casos que han sido leves, que no han llegado a la hospitalización, porque, por ejemplo, en el hospital que yo estoy, no hemos tenido un número interesante de pacientes que han ingresado por leptospira. Pero sí tenemos por lo menos colegas que han analizado con sospecha, estoy hablando de sospecha, no un diagnóstico definitivo de leptospira, sino como sospecha y seguimiento a esos pacientes que se dan. Perfecto. Doctor, ¿dónde lo pueden ubicar nuestros seguidores? A las redes, su número telefónico, ¿cómo lo pueden ubicar? Bueno, yo trabajo en el Hospital Luis Bernaza, soy médico tratante en el servicio de infectología. Trabajo particularmente en el OVNI Hospital, que estoy en la Torre 1, en el 7º piso, oficina 702, y tengo Facebook, tengo Instagram, que me puedan seguir, y puedan, por lo menos, cualquier inquietud, cualquier interrogante o pregunta que necesiten. Encantado de la vida, soy un libro abierto, como le digo yo a veces a los estudiantes de medicina. Para mí no encuentran una persona que venga solamente a hablar de medicina, sino también a hablar un poquito de lo que es la parte histórica, la parte de que por qué conllevan ciertas enfermedades que hay hoy por hoy, que en realidad pueden ser controlables, inclusive prevenibles 100%. Doctor Narváez, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlo acá en el programa. Esperamos que vuelva a asistir acá. No, la verdad que les agradezco muchísimo, la verdad, esta invitación, y estoy abierto a cualquier otra invitación que ustedes tengan para mí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora vamos con los tips de hoy que tienen que ver con medidas de prevención para evitar la leptospirosis. Bañarse con agua y jabón después de haber estado expuestos a aguas estancadas. Usar guantes y mascarilla cuando se haya manipulado orina o fluidos de animales. Eliminar la basura para evitar la presencia de roedores. Lavar todo tipo de utensilios de cocina antes de su uso. Usar botas de caucho si vas a realizar actividades en inundaciones. Lavar bien los alimentos y también hervirlos muy bien.
Esto ha sido todo el día de hoy. Agradecemos al doctor César Narváez, infectólogo, que nos habló de la leptospirosis. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Estamos siendo retransmitidos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro 101.3 FM. También para comentarios y sugerencias a nuestro WhatsApp 0999 50 28 41. Nos vemos en una próxima emisión. Un fuerte abrazo para todos ustedes.